Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Bien, pues bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a El Masaje Cerebral. Ya está con nosotros mi queridísimo Andrés Cota Iriart del otro lado. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, Claudio, aquí saludándote con gusto desde la comodidad de mi hogar, ¿no? Como es ahora, extrañando la cabina, ¿no? La cabina le da mucha magia a esto del radio. Pero bueno, es lo que hay, como quien dice, y pues sí. Antes de entrar a esta revolución cognitiva, ¿no? Vamos a hablar, es un cambio de paradigma completo y que tiene alcances, yo creo que a todos los niveles de la existencia o la concepción de los seres vivos, y que no es otra cosa más que los hongos, mi querido Claudio. Es la revolución fungi que está aconteciendo en nuestros días. Recuerden que pueden hacer sus preguntas pertinentes en el momento que quieran a través de los canales de la Sociedad de Científicos Anónimos. Pueden visitar la página www.cientificosanónimos.org y ahí pueden mandar su mail o pueden ir al Facebook y buscar la página de la Sociedad de Científicos Anónimos y escribirnos un inbox con sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y sus críticas también. Dicho lo cual, ahora sí entremos a este territorio que a mí me vuela la cabeza, la verdad, literalmente hablando. El territorio de los hongos, la revolución fungi, ¿no? Y hay varios componentes de esta revolución. Hay un documental ahora que se está moviendo mucho, se llama Fantastic Fungi. No sé si has tenido la oportunidad de verlo, mi querido Claudio. Si no, estoy seguro que lo vas a ver pronto. Fantastic Fungi. Oye, dime una cosa, eso no está en ninguna de las plataformas de paga, ¿verdad? Pues eso, fíjate que les tocó a ellas que hicieron este documental, les tocó la pandemia, entonces iba a ser un documental que se iba a estrenar en cines y festivales de cine, y dado que la pandemia pues ya mató los festivales de cine por un tiempo, lo lanzaron a la independiente. O sea, dijeron, no se lo vendieron a Netflix, creo que Netflix lo quería comprar, no se lo vendieron. Ajá. Y lo movieron ellos porque pues Netflix les daba unas condiciones muy ojetas, ¿no? Entonces lo puedes rentar o comprar, como tú quieras, a través de su propia página, Fantastic Fungi, y es muy fácil y ahí lo puedes o rentar o comprar. Y es un material que vale la pena verlo. Yo tendría algunas críticas de fondo a él, pero sí te pinta un panorama del mundo de los hongos que la mayoría de nosotros ignoramos, o sea, los no iniciados. A lo mejor ese documental, para quien ya lo haya visto, a mi gusto se va mucho como al sacerdotismo del hongo, ¿no? O sea, se va mucho como al rollo del hongo desde el antropocentrismo, desde los beneficios que puede sustentar para la humanidad, lo cual no está mal, pero a mí siempre como biólogo, ¿no? Como no antropocentrista, me parece una visión un poco acotada. Pero bueno, es un material que se está moviendo mucho y que ha ayudado a esta especie de revolución fungi que te platico que está pasando. Pero fíjate tú, hongo, ¿no? ¿Qué me estoy refiriendo yo cuando te digo hongo? Mucha gente tiene la idea de que un champiñón, ¿no? Un portobelo, una seta, un pajarito, un derrumbe, son los hongos, ¿no? Eso es lo que llamamos hongos. O sea, léxicamente le llamamos hongo a esa estructura, que no es más que el cuerpo frutal del hongo realmente. O sea, lo que quiero decir con esto es que sí, le llamamos manzana a la manzana, pero nadie ignora que la manzana no es el organismo, ¿no? O sea, nadie ignora que la manzana no es el ser, sino una porción del ser. Claro. Es una parte de un árbol grandote, frondoso, que utiliza la manzana como método de expresión de semillas. La comemos y desperdigamos las semillas. Con los hongos pasa lo contrario, o pasa algo distinto, que es que la mayoría de gente no tiene la concepción de que eso que nosotros, el champiñón, no es el ser, sino porción. O sea, es lo mismo que la manzana, es la manzana del hongo, digamos. O sea, es el método de dispersión de esporas de un organismo que en realidad vive clandestinamente bajo el suelo. O sea, son subterráneos, y el verdadero hongo es un micelio, así se llama, como de cuerpos, ya sabes, mucilaginosos, así, amorfos, que son ramificaciones, que se expande por muchos metros abajo de la tierra. Depende el tipo de hongo y la especie, pero pueden ser
realmente muchos metros, ¿no? Yo recuerdo lejos, que en uno de los primeros masajes cerebrales nos contaste que justamente el ser vivo más grande del planeta era un hongo, ¿cierto? Exactamente, eso es ahí está el ejemplo más, digamos, más desaforado. O sea, este hongo gigante que está en las montañas azules de Oregón es un hongo que vive abajo de los bosques, y este individuo en particular mide 9 kilómetros de cuadrados, ¿no? O sea, cubre un área de 9 kilómetros cuadrados. Claro, con profundidad, es tridimensional, o sea, no es nada más una capa superflua, es tridimensional hacia el subsuelo. Entonces se le calcula la biomasa, es difícil también, son especulaciones, pero digamos que te puedes imaginar que tiene la biomasa de unas 3,000 ballenas azules, ¿no? El animal más grande de la Tierra que jamás haya existido. O si quieres, puedes ahí echarle varios miles de árboles del tule, ¿no? Que a lo mejor conozcan el árbol con el diámetro más ancho del mundo. Bueno, esta biomasa de este individuo de hongo es miles de veces ese árbol del tule. Wow. Es muy impresionante. Y además no solo es eso, sino que puede ser, no se sabe, pero puede ser que sea el organismo más longevo también que se conozca, porque lo que pasa es que calcular su edad es difícil. Ahorita lo están intentando hacer con respecto a rangos de crecimiento, ¿no? Y entonces comparas y dices, ¿no? Como si los humanos creciéramos para siempre y de pronto ves a un compadre de 3 metros y dices, no, pues este vato tiene 200 años. O sea, ¿este hongo ¿no? sigue expandiéndose? Sí, está vivo, sano, hasta donde sabemos. Y pues ahí está completando llevando a cabo su existencia. Y se calcula que por lo menos tiene 2.500 millones de años, lo cual ya es bastante y lo situaría un poco como el tule, pero no es el récord para nada de organismos más longevos. Pero según ciertos cálculos, se postula que podría tener hasta 8,000 años. Y si tuviera 8,000 años, no, estás hablando de las pirámides de Egipto, man. O sea, estás hablando de los fenicios, ¿no? De los fenicios. Pensamos que Chabelo es eterno, pero no es nada. Chabelo se está quedando armar un tiro con un hongo. En fin, pero bueno, obviamente no todos son así de titánicos, pero es un buen ejemplo para poner sobre la mesa las concepciones tan lejanas que tenemos de estos grupos de seres vivos, ¿no? Y bueno, no todos los hongos son así, hay hongos que también son unicelulares, ¿no? O sea, piensen ustedes, cualquiera que esté viendo esto, estoy seguro que consume algún producto que es responsabilidad de los hongos, ¿no? O sea, cerveza, pan, queso, vino. Díganme que no han consumido una de estas 4 cosas en la última semana. O sea, entonces, y eso viene de un hongo que es unicelular, que son las levaduras. Pero bueno, son muy diversos. Y el caso que se está haciendo para ya llevarlo hacia el tema que a mí realmente me parece fascinante, es que más allá de sus aplicaciones utilitarias para el humano, que tiene muchas, o sea, la revolución fungi en ese sentido también está en ciernes, porque evidentemente hay todo un lado de las neurociencias, ¿no? Y de la psilocibina, del psicoactivo, de los hongos mágicos, como les llaman, o de los honguitos o de la carne de los dioses, depende de qué región del país seas. Porque México es uno de los países más hongueros del mundo. Bueno, durante mucho tiempo con la prohibición, las propiedades de estas moléculas, de estos psicodélicos, se borraron de la investigación científica oficial. Sí se investigaba, pero de maneras en lo oscurito, digamos. Pero ahora ha habido un auge de los psicodélicos, como tú probablemente sepas, y hoy en día las principales instituciones de ciencia a nivel mundial ya tienen un área, a veces un instituto completo. Yo ahí donde estudié en el Imperial College, en Londres, y hay un edificio completo dedicado a la investigación de psicodélicos, porque se está viendo que tiene una utilidad terapéutica muy sobresaliente, sobre todo la psilocibina, para tratar a cuidados paliativos, a pacientes que tienen enfermedades terminales. Estos viajes de hongo, y es uno solo, claro. Imagínate, no te estás comiendo unos derrumbes, mi querido Claudio. Te están dando un extracto de psilocibina, ¿no? Pura, y además lo haces como que te pones un antifaz y es todo un viaje, digamos, controlado. Pero tienen lo que llaman experiencias religiosas, o sea, no todos somos religiosos, entonces deberíamos llamar de otra manera, pero digamos experiencias místicas, y les ayudan a bien morir. Te resuelve un poco, yo creo que te da un colocón muy, muy grueso de el individuo, ¿no? Esta
esta percepción que tenemos de la individualidad como lo más valioso del mundo, no lo es. Te das cuenta que todo es mucho más, ¿no? Propagado. Yo qué sé, pero bueno, se está viendo para cuidados paliativos, para adicciones. Fíjate qué curioso, ¿no? Tratar una adicción con un psicodélico antes parecería como contradictorio, pero sí para tabaquismo o adicciones pues, a la ketamina o adicciones a drogas pesadas se está usando, y también para la depresión. Entonces, bueno, eso se está investigando. Entonces, ahí hay una revolución en ciernes con respecto a las neurociencias. Pues ahí está, ya podemos, mira, voy a retomar. Si el COVID te da depresión, hongo, pum, se acabó. cerradito, ¿no? Claro, yo no estoy recomendando ninguna terapia aquí, ¿no? Solo estoy diciendo lo que se está investigando. No, además esto, ojo, sí, o sea, son institutos de investigación. Sí. No vaya usted a querer tomar la ciencia en propia mano, ¿no? Me voy a curar este cotorreo. Pero bueno, así como esa revolución, hay otras también, digo, y todo esto para luego entrar a lo que realmente me parece sorprendente a mí, pero en las materiales, ¿no? En la química de materiales, ahora hay unas cosas que están generando con los micelios. Recuerden esto que decíamos, que el hongo no es el champiñón, sino la red mucilaginosa del micelio que está abajo de la tierra, ¿no? O adentro de los árboles, o bueno, resguardado en algún lado. Y entonces hay ciertos hongos que crecen en el micelio, los hacen en botes, y el micelio, como está ahí contenido y no se puede seguir expandiendo, genera una red, genera una esponja, digamos, ultra enervada, que se vuelve un material, Claudio, que es como la madera, tiene aspecto de madera, pero es completamente impermeable, pesa 10 veces menos que la madera y es como 100 veces más resistente que la madera, y lo mejor de todo, no es flamable. Entonces es un material ultra revolucionario, ¿no? Wow. Eso está buenísimo. De eso hay un buen documental de Motherboard. Ya saben que esta plataforma Vice tiene contenidos buenos, otros no tanto, y unos excelentes. Y Motherboard, que es su plataforma de ciencia, tiene varios documentales de estas revoluciones hongo, que bueno, utilitarias, pero está muy, muy impresionante. Y también están haciendo ya una especie de polímero de hongos para meter a las impresoras 3D. Entonces imagínate que tú podías usar este material que te estoy contando e imprimirlo en lo que tú quieras. Está brutal, ¿no? Y además ya muchas otras cosas, ¿no? Se hace cuero de hongo, y el cuero de hongo está muy chido. A mí me encantaría tener una chamarra de cuero de hongo y así no estar ya matando animales para las prendas, claro, ¿no? Y bueno, y hay discusión, hay mucho sobre sus aportes nutricionales o sus posibles aportes a tu sistema inmune. En fin, se están investigando un montón de cosas. Pero ese es el lado, nos quedamos todavía en lo utilitario, y para eso funciona muy bien el docu de Fantastic Fungi, para ver la parte de la interacción con el humano. Pero lo realmente sobresaliente de los hongos, y lo que está cambiando la constitución drásticamente, es cómo son el pilar de la vida misma en este planeta. O sea, la ecología completa se sostiene sobre los hongos, sobre los pilares del hongo, si quieres. Y no estoy haciendo algo metafísico, ¿eh? No, es que a mí me resulta bien curioso que lo menciones, porque justamente cuando nos enseñan los reinos en biología, cuando estás en la secundaria, en la prepa, como que el hongo es un animalito bien raro, ¿no? como que te lo enseñan. De hecho, ni siquiera tengo muy claro cómo me lo enseñaron, pero me acuerdo que es como las plantas, pero no es una planta. Y pareciera estar ahí como flotando, y como que nunca hubo una profundidad clara. Yo recuerde en mi enseñanza escolar, ¿no? Algo que tuviera que ver como con esta profundidad de la que estás hablando. Supongo que es algo que también está llegando hasta ahora con esta revolución de la que hablas, que nunca hubo esa profundidad. Siempre ha parecido que el hongo es como algo que está ahí, es raro, como que no le agarramos bien el cómo, pero ahí está, ¿no? Te lo puedes comer, sí. Y como dice aquí, made out of glue, sentirte parte del universo, ¿no? Uh-huh. Pero nada más. Aquí tenemos un comentario de este experimento. Ahí sí tenemos algunos videntes y sentirte parte del universo, pero tienes toda la razón en lo que estás diciendo, Claudio, y de hecho a nosotros nos tocó, ¿no? A la gente de nuestra generación, y yo creo que todavía casi que hoy por hoy en los programas de las escuelas
casi que te enseñan los hongos como si fueran plantas, ¿no? Son una parte rara de las plantas, o una parte, o un grupo ahí que no es muy relevante. Y es que no teníamos un entendimiento como el que está viendo ahora de lo valioso que son. Y además lo diversos que son. En realidad es un grupo ultra diverso. Se calcula, todos son especulaciones, pero que podría llegar a haber 6 millones de especies distintas, ¿no? ¿Sabes cuántos se han descrito? 120,000. No, o sea, ¿neta? Y el 10%, sí. Están muy en pañales todavía el campo de la micología, así se le llama al estudio de los hongos. Y entonces lo que pasa es que es esto, o sea, los hongos son, como algunos quizás sepan o no, los que ponen en marcha el sistema de nutrientes del planeta. O sea, son los descomponedores principales y luego los recirculadores de los nutrientes. Entonces, cualquier ser vivo, cualquier ser que alguna vez estuvo vivo, ¿no? Que muere, se descompone, ahí hay una serie de carroñeros y también participan bacterias, obviamente, pero en buena medida son los hongos los responsables de convertir a eso que era Claudio, ¿no? En pedacitos de nutrientes que echan abajo hacia sus micelios y empiezan como carreteras, ¿no? Como esta gran esponja que cubre los subsuelos del mundo, y empiezan a correr los nutrientes por ahí. Y establecen, y esto es lo más bonito, simbiosis. Son organismos altamente simbióticos. Entonces hay esto que llaman micorrizas, que son la simbiosis entre hongos, entre el micelio del hongo y las raíces de los árboles. ¿Cómo se llaman? ¿Micorrizas? Micorrizas. Qué bonito. Y las micorrizas, Claudio, son la clave de que exista pues, los entornos vegetales que conocemos. O sea, sin hongos no habría selvas, no habría bosques, no habría matorrales, no habría pastizales. En todo el planeta se calcula que puede ser que entre el 80 y el 90% de las plantas dependan de estas micorrizas para poder existir. O sea, déjame ver si estoy entendiendo bien. Lo que nosotros vemos como tierrecita en un bosque, en una selva, incluso tal vez en la ciudad, debajo existen como estas carreteras de hongos. Sí, o sea, podríamos decir que una de las últimas capas del globo es un hongo. O sea, digamos, es esto, y todos lo hemos visto, ¿eh? O sea, todas las que hemos tenido la oportunidad de niños de escarbar en los jardines, ¿no? En los parques, y si no vayan al parque y háganlo hoy, tú agarra cualquier pedacillo ahí de pasto y levántalo, empieza a escarbar en la tierra, y pronto vas a dar, muy pronto, como con, y quizá lo ubiques tú en tus memorias, casi que parece un algodoncillo, como con unas capas blancas de lo que pensábamos eran raíces, de niños le llaman raíces. Ajá. Pero esas que llamas tú raíces en realidad son hongos. Ese es el micelio de muchos hongos, que en algunas partes hace simbiosis con raíces. Pero lo que conecta, digamos, a un individuo de planta con otro, no son sus raíces, sino son estos hongos que generan redes de comunidades, Claudio. Entonces, los hongos aportan los nutrientes, ¿no? En la simbiosis, y las plantas aportan el nitrógeno para los hongos. Entonces los hongos son grandes, y el carbono, son grandes captadores, este micelio que está en todo el planeta, son grandes captadores de carbono. Ahí hay un reservorio, agarran el carbono y lo bajan y lo recirculan, lo atrapan, el nitrógeno también, y a cambio van los nutrientes. Y entonces hay árboles que se comunican, no sé si tú sepas esto, pero a distancia de cientos de kilómetros. Hay un incendio, ¿no? Empieza un incendio en una montaña, en un bosque, y los árboles de por allá empiezan a pasar sus nutrientes y un montón de mensajeros a través de este micelio compartido para los otros árboles que están más lejos. O sea, como yo ya no la voy a hacer, ahí te van mis nutrientes, y además te aviso que ahí viene un incendio, ¿no? ¡Guau! Es impresionante. Y entonces tú imagínate... Ay, nosotros todos asombrados por el internet. Sí, es que ahí te va. Es una buena comparación porque este micelio, que estamos hablando, este macromicelio, ¿no? Hay muchos, no es que sea uno solo, pero bueno. Estas redes inervadas bajan muchos metros hacia el subsuelo, depende de qué zona del mundo sea, y están altamente, o sea, son nódulos y nódulos y nódulos, que en efecto hacen ver al internet como una modesta red ahí, que, ¿no? No compleja, o incluso pues la comparan con mucho, como ya sabes, como el cerebro humano se siente a sí mismo, como el pináculo de la creación, todo lo comparamos a nuestro cerebro. Pero bueno, esos nódulos comunicativos a lo mejor generan más conexiones que las potenciales dentro de un cerebro humano. O sea, y eso es un pedacito de tierra, ¿no? Oye, regresando
al cotorreo que nos mencionaba acá Made Out of Glue, que dice, con los hongos te sientes parte del universo, cosa que de hecho somos, pero como individuos estamos acostumbrados a sentir que no. Esa conexión, digo, ya estoy aquí especulando porque pues, estábamos hablando de un viaje, ¿no? De un psicoactivo. Cuando, o sea, el que haya una conexión a ese nivel, como lo está mencionando Made Out of Glue, como con el universo, muy probablemente tenga que ver con entender esa carretera, ese entrelazado que hay a nivel global, ¿no? A lo mejor no el universo, pero sí a nivel global, de cómo funcionan los árboles, cómo funcionan esta información entre los hongos, de una especie que lleva millones de años en el planeta y que ha sabido construir justamente estos tipos de redes, y que nosotros justamente nos asombramos con lo que puede hacer el internet cuando esta especie lo lleva haciendo millones de años, ¿no? Mira, Dennis McKenna y Terrence McKenna, ¿no? Los hermanos McKenna, llevarían lo que tú estás diciendo un grado más allá. Ellos dirían, no, lo que pasa es que tu cerebro es como un micelio, ¿no? Y se conectan los micelios. O sea, a través de la experiencia psicodélica se conectan los micelios y entonces sí entras en sintonía y lo que quieras. Claro, estos dos hermanos son los que tienen la teoría. Me caen bien. Bueno, ya murió Terrence, pero Dennis sigue por ahí. Me caen bien porque siempre han sido como uno de los punta de lanza de que pues, los psicodélicos, los psicoactivos, son mucho más allá que drogas recreativas, ¿no? O posibles fuentes de adicción, o sea, que tienen mucho más valor. De hecho, ellos llegan a decir que el hongo fue lo que potencializó la conciencia humana, ¿no? Ellos dicen que algún homínido primitivo, un mono, algún antepasado nuestro, de pronto con estos viajes de hongo tuvo la revolución cognitiva que llevó a que pudiéramos hacer pues, cosas sobresalientes, sin duda alguna. Yo no lo llevaría tan lejos, ¿no? Lo dejaría ahí en el aire. La verdad es que cada quien que le saque las conjeturas que quiera, ¿no? A sus vivencias, a sus experiencias. Pero yo desde un enfoque más global, porque yo creo que si pasa algo con los humanos o no es completamente irrelevante, porque los hongos en efecto están de aquí desde hace millones de años. Son los primeros organismos, fueron los primeros organismos multicelulares, son los primeros eucariontas de alguna manera. Las primeras células eucariontas probablemente no eran hongos, pero luego las primeras que hicieron comunidades y se transformaron en individuos como con varios niveles de complejidad de células, ¿no? Eucariontas, fueron los hongos. Y también fueron los primeros colisionadores del medio terrestre. El planeta hubo un momento en que no había vida afuera de los mares, de los océanos, y los hongos fueron los primeros en salir. Mucho tiempo antes, estamos hablando de un momento en que las plantas y los animales eran sueños guajiros muy en el futuro. Entonces, claro, llevan aquí todo ese tiempo y van a estar aquí cuando nos extingamos, porque el humano tarde o temprano se tropezará con sus propios pasos y nos vamos a extinguir, pero pues el planeta sigue, o sea, ¿no? El planeta va a seguir y la vida se va a reinventar como lo ha hecho tantas veces. Lo que es seguro es que los hongos ahí van a estar. Ahora, ahí te va algo bien interesante. Esto estamos hablando como de biología terrestre, ¿no? De concepción ecológica terrestre, que la ecología en gran medida depende de ese pilar que son los hongos. Claro, y somos nosotros los que moramos en las capas externas, ¿no? De la biosfera, nosotros, y creemos que eso es el mundo, pero en realidad la savia vital, pues quizás allá abajo, ¿no? De la tierra. Pero en el mar pasa algo igual. Fíjate, es que yo cuando estaba investigando todo esto, dije, ¿cómo será en el mar? Debe haber hongos marinos. Y sí, hay hongos marinos, muchos, y hay hongos que son endémicos del mar, y apenas están empezando a estudiar. Es un campo muy en auge, porque si bien este cambio de concepción con respecto a los hongos está en ciernes, del mar no sabemos muchas cosas. Tú sabes que los fondos marinos se han explorado como el 5%, ¿no? Esta idea de que sabemos más de la luna, al menos como de geografía lunar, que de los fondos marinos es completamente cierto. Entonces está empezando a ver que en el mar pasa exactamente lo mismo. O sea, la bomba de carbono que mantiene activo el mar y que tiene que ver con los picos del plancton y el fitoplancton, que tú probablemente sepas, casi cualquiera ya tiene esa noción, que son la base de la cadena alimenticia marina. Esos ciclos del plancton
dependen de los hongos, dependen de la bomba de carbono que ponen en movimiento los hongos de los subsuelos marinos. Toma ya que toda... Y ya si le metes los océanos, pues ya estás hablando de todo el planeta, ¿no? Claro. ¿Así? No, ya, pues ya soy fan. O sea, por ejemplo, una zona desértica, puede que ahí no, o puede no, que sí hay hongos, o sea, totalmente. O sea, unos médanos así, que solamente hay arena. Ahí hay hongos. Ahí, si solamente hay arena, pues, o sea, no hay. Que va a haber, quién sabe, porque hay hongos unicelulares. Hay esporas de hongo. O sea, las esporas de hongo además son de las cosas más indestructibles que existen. Ya, ¿no? o sea, estamos poblando. Nosotros vinimos a habitar el planeta de los hongos. O sea, en realidad. Nosotros estamos de visita en el planeta de los hongos. Sí. Está buenísimo. Sí, completamente, Claudio. Y de los hongos y de las bacterias, ¿no? No hay que olvidar que las bacterias también son, o sea, muy relevantes y ultradiversos. O sea, casi todos los seres vivos son bacterias. Y el resto son hongos, y hay una pequeña caspa ahí minúscula, ¿no? Que somos los animales. Pero bueno, es lo interesante, ¿eh? Ojalá esto empuje como a un cambio global de valorización hacia los hongos, espero yo. Sí, es un legado, digamos, es un legado muy importante, ¿no? Y nosotros, pues, aquí de visita, no olvidar, y creo que estos temas son importantes pensarlos también, porque te ayudan a poner como en perspectiva la misma pandemia y todo lo que nos acontece en la vida diaria no sé, como que te ayuda a ver que pues, sí, somos así. Una nada, pero una nada que piensa, y eso vale mucho. Claro. ¿No? Ahorita me estoy imaginando los hongos meados de risa con que nosotros estemos en cuarentena, güey. Ay, chiquito, ¿no? Ay, chiquito. Qué cosa más increíble. Me voy a aventar ese documental, Fantastic Fungi. Sí. Y mira, aquí nos puso otro comentario, Made Out of Glue. ¿A poco no hay una conciencia cósmica también? Yo diría más allá de global. Bueno, me gusta tu propuesta, Made Out of Glue. Qué bueno que estés aquí ahorita sintonizando en la pantalla este experimento, porque en realidad esto no iba a estar en las pantallas, solo iba a estar en el radio. No sé qué decirte al respecto. Me encantaría algún día tener una conversación más amplia al respecto de ello, porque creo que cualquier cosa que digamos así sobre la marcha va a ser como un poco a la ligera y quizá gratuita, y ese es un tema más filosófico que merecería ser explorado a cabalidad. Súper interesante, pensar cómo todo el planeta está conectado, sí. Y eso ya no es metafísico, está conectado a nivel ecológico, pues. O sea, y los nutrientes fluyen entre los seres vivos. O sea, esta idea de que la energía no se crea ni se destruye. Bueno, los nutrientes de los seres vivos sí se crean en algunas condiciones, pero el caso es que se propagan. O sea, tú te mueres o yo me muero y nada más eres como la fuente de propagación de nutrientes para un montón de otras cosas, y se van recirculando y se van reutilizando. Y a lo mejor Claudio va a terminar por un tiempo viviendo en un pino, ¿no? Una parte Claudio y otra Exacto. parte. O sea, si ustedes creen que han viajado poco, espérense a morir. Ojalá te puedas llevar la conciencia que tenemos ese gran viaje. Yo me temo, bueno, yo soy de la postura de que no te la llevas, pero bueno, tampoco vamos a abrazarnos a decir que seguro no, porque es uno de esos temas en que hay que ser un poco más agnósticos. O sea, sí. Otro tiro filosófico. Oye, mi querido Claudio, bueno, dejemos ahí entonces un par de recomendaciones para quien les interese escarbarle a esto de los hongos. Láncense a ver Fantastic Fungi, porque además, depende de qué visiones tengan, a lo mejor les va a parecer reveladora. Véanse los documentales de Motherboard, que están ahí gratis en YouTube. O sea, múdense después de esta charla a los de Motherboard, de los hongos, están muy chidos. Es como un enfoque más utilitario. Y también hay mucha información, ya más a nivel biológico. El Jardín Botánico de Inglaterra, los jardines de Kew, luego les pongo aquí la liga, tienen un campo de investigación fuertísimo sobre hongos y tienen una micoteca, ¿no? O sea, es como un herbario, una biblioteca de hongos. Y ellos están impulsando mucho estos estudios porque, repetimos, esto es como la punta de lanza de uno de los mundos, de una de las disciplinas. Y nada más para cerrar en esta valorización del hongo también, son altamente simbióticos. O sea, se está cambiando, de hecho, los que estudian plantas, a lo mejor ya lo sepan, está cambiando la idea que tenemos sobre la evolución completa de las plantas, porque se está viendo que muchas plantas no solo hacen micorrizas, ¿no? En las raíces, estas simbiosis con hongos, sino internamente tienen endosimbiosis, o sea,
tienen organismos con los que han establecido endosimbios cuando ya viven adentro de ti, que son hongos. Y entonces, ¿quién sabe si la fotosíntesis en realidad no viene de las plantas, sino de los hongos? No, cállate. Sería buenísimo, ¿no? Encontrar eso. Hijo. Nosotros, evidentemente, tenemos muchísimos hongos en los simbióticos. O sea, tú bien sabes que somos una especie de ecosistema, los humanos, todo ser vivo. Pero por dentro nosotros nos habitan cientos de miles de especies, ¿no? Y muchas de esas son hongos. Y muchos de esos hongos nos dan beneficios, otros ni nos enteramos. Y otros, pues de pronto, ¿no? Te suda el pie y te puede salir ahí pie de atleta, ¿no? Pero es más, esto es para que hasta valoren su pie de atleta, jóvenes. Si algún día tienen un pie de atleta, piensen que están tramando en viva piel con el pilar de la vida en la Tierra, ¿no? Exacto, están más conectados con la Tierra que nunca. ¡Wow! Eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran temazo, eh! Está... Sí, me encanta. Y yo pronto, ahora también vamos a hacer ligera autopromoción. En diciembre, ahora en unas semanas, sale el nuevo número de Gato Pardo, que Gato Pardo es una revista de periodismo, y ahora lo están relanzando. Este es el primer número de la nueva era de Gato Pardo, y va a ser como periodismo de más largo aliento y un poco más propositivo. Y justo yo ahí escribí sobre los hongos, si quieren. Así, ¿no? Matamos 2 pájaros de un tiro. Vayan a ver ese texto en unas semanas. Y el próximo año, yo creo que alrededor de marzo, abril, tendremos un evento de esto, de los hongos, de la revolución fungi en la Sociedad de Científicos Anónimos. Pero bueno, eso será en el futuro, ¿no? Pero llegaremos a él. Buenísimo. Oye, carnal, pues qué chido que hicimos este ejercicio de sentarnos a platicar. Después de muchos meses de no hacerlo, de nuestros masajes cerebrales. Entonces, yo veo que aquí, además, ¿sabes qué es muy bonito? Que sí podemos estar en vivo y en directo con la gente que nos sintoniza y leer todos sus comentarios. Y después llevar esto al radio, creo que acabamos de encontrar una minita de conocimiento. Entonces... Sí, está buenísimo. Está buenísimo porque además, evidentemente en el radio va a estar editado, entonces no va a ser todo, pero a quien le esté escuchando esto en el radio ahora y quiera ampliarlo, pues puede ir al material grabado digamos, en RAW, ¿no? Ajá. Oye, pero ¿y a dónde tienen que irlo a buscar? En YouTube. Está en el canal de la Sociedad de Científicos Anónimos de YouTube. Nomás vayan al YouTube, googleen Sociedad de Científicos Anónimos y ahí van a encontrar estos nuevos masajes cerebrales también en la pantalla. Y ya que están ahí, pues vuélvanse suscriptores del canal también, pues sí, ¿no? Para que vayamos haciendo para que valga la pena. Miren, aquí les estoy posteando para el futuro la liga a los jardines de Kew, que te digo que son uno de los de las puntas de lanza en investigación fungi, ¿no? Oye, pues qué chido. Muchísimas gracias, carnal, por haberme sugerido esta alternativa. Me encantó. Al menos mientras no podamos volver a cabina, ¿no? Que fíjate que ahí sí voy a decir algo, ¿eh? Claro, hay que reinventarse, ¿no? Nos faltó hablar de la transmigración a la era digital, que ya hablaremos en otra ocasión, y lo que lo que eso representa para todos y todas. Y te voy a decir que la cabina de radio tiene una magia que bueno, aquí vamos a tener que reinventarnos. O sea, claro, el fondo, tener ese fondo, tener al George por allá, ¿no? Sí, claro. Tener a Paciente Cero, o sea, hay algo que está sucediendo ahí, que es como que se le da un valor agregado, no sé, como que se vuelve más que la suma de sus partes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mientras tanto, está bueno, ya que vamos a estar aquí, pues sacarle jugo hacia otros lados, ¿no? Sí, me late, vamos... Pues sí, nos estamos acomodando también nosotros. Mira, ya tenemos por lo menos... Además, ni siquiera estuvo anunciado ni nada, Claudio, y hubo algo de tráfico. Uh-huh. Esto lo preparamos bien y va a haber muchos más gente visitándonos, porque en los eventos de la sociedad tenemos... Hasta ahora en el YouTube tenemos... Pues hay buena recepción, más o menos. Entonces, sí. Ya, cuenta con ello, Made Out of Glue. Chidísimo. También acá José Luis Zurita Marín dice, qué chida plática, saludos. ¿Qué tal que el planeta es una célula de otro ser más grande? Órale, ya, pues eso lo vamos a dejar ahí pues a cocinarse para la tarde. Hoy es sábado, entonces sábado sin salir de casa. Exacto, váyanse armando sus teorías. Está buenísimo. Pues chido, mi carnal. Muy bien, Claudio. Me dio mucho gusto.
mucho gusto conversar contigo y pues me da mucho gusto también verle posibles futuros al masaje cerebral con Reactor, ¿no? Eso. Porque hay tela de dónde cortar y hay muchos temas que se nos quedaron en el tintero, porque además ya saben que somos más largos que un día sin comer, ¿ah? Entonces nos dejamos ir como hilo de media. Pero vamos a estar haciendo estos ejercicios a ver qué sigue apareciendo en el masaje cerebral a distancia. Muchísimas gracias, mi queridísimo Andrés Cota. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y nos escuchamos en el próximo masaje cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor